Hola a todos, espero que estén muy bien. Esto es Matemática e Ingeniería para Todos, yo soy Francisco y este video es una continuación del video que comencé grabando hace un par de semanas, en el cual presenté las funciones trigonométricas, presenté la circunferencia de radio R centrada en el origen. Bien, estos elementos fueron los discutidos en el primer video, vamos a ver un pequeño resumen al respecto. Teníamos un punto inicial sobre el eje X, que es el punto denominado de coordenadas 0R, perdón, R0, R en X, 0 en Y. Este punto se denomina el origen de los arcos y recorriendo sobre la circunferencia una longitud phi, que va a ser la longitud de una porción de la circunferencia, bien, comenzamos a definir las funciones trigonométricas en base al punto P al cual llegábamos. Este punto tenía coordenadas x, y, recordemos, bien, y definimos automáticamente las funciones seno y coseno como el valor de la ordenada, el seno, el valor de la ordenada del punto dividido la distancia al origen, que va a ser el radio de la circunferencia, y el coseno, el valor de la abscisa del punto dividido el radio de la circunferencia. Bien, bueno, esto es lo que presenté en el video anterior. Cualquier cosa lo pueden consultar. Ahora vamos a discutir un poquito algunas cuestiones que están relacionadas con estas funciones trigonométricas y que nos va a permitir calcular el valor del seno y el coseno en valores del ángulo medido en radianes para valores notables. Bien, primero algunas cuestiones básicas. Bien, la circunferencia de radio R centrada en el origen tiene esta ecuación: x cuadrado más y cuadrado igual a r. La voy a escribir aquí al costado. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Si yo divido ambos miembros por el radio al cuadrado, bien, estamos asumiendo que trabajamos con una circunferencia, con lo cual el radio es distinto de 0, es mayor que 0, bien, si fuera 0 sería un punto en una circunferencia, y si fuera negativo no se correspondería con la definición de radio, bien, si bien la ecuación sí tendría sentido. Entonces, si divido ambos miembros por el radio al cuadrado, bien, obtengo la siguiente identidad, que va a ser una identidad trigonométrica. Fíjense, el primer término es x al cuadrado sobre r al cuadrado, lo puedo escribir como x sobre r elevado al cuadrado. Más, y el segundo término es y al cuadrado sobre r al cuadrado, lo puedo escribir como y sobre r, todo elevado al cuadrado. Y esto es igual a radio al cuadrado dividido radio al cuadrado. Como el radio no es 0, puedo hacer la cuenta, esto da 1. Bien, con lo cual llego a una conclusión muy interesante, que es la siguiente. Esta definición, recuerden, es el coseno del ángulo phi medido en radianes que yo barrí. El coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi es igual a 1. Bien, y esta identidad trigonométrica es de suma importancia para los cursos de análisis matemático 1 y 2. Bien, y para la matemática con trigonometría en general. De acuerdo, entonces encontramos que esta identidad se cumple para nuestras definiciones, para los ángulos medidos en radianes, también se va a cumplir para ángulos medidos en grados. ¿Cuál es la condición? Que el argumento tiene que ser el mismo en ambos términos. Bien, un error típico de curso de análisis matemático 1 es el siguiente: tener coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de alfa. No importa quién es beta y quién es alfa, pueden ser funciones de x, lo que fuera, pero a veces los estudiantes ven esto y se tientan de decir que esto es igual a 1. Bueno, esto no es igual a 1. Para que sea igual a 1, sí, solo sí, esto va a ser 1 siempre, sí, solo sí, beta es igual a alfa. Bien, el argumento del coseno y del seno tienen que ser el mismo y los términos tienen que estar elevados al cuadrado. Bien, noten esta forma de escribirlo, de expresar el cuadrado. Bien, cuando yo escribo, por ejemplo, el coseno cuadrado de phi, lo que estoy escribiendo sería el coseno de phi, que es x sobre r, todo elevado al cuadrado. Bien, esta es una notación un poquito más compacta. Bueno, pero esto es una acotación, no tiene mucha relación con lo que vamos a trabajar.
sí vamos a trabajar con esta identidad para calcular el coseno y el seno en lo que vamos a llamar ángulos notables. ¿Quiénes van a ser esos ángulos notables? Van a ser ángulos concretos en los cuales el coseno y el seno están perfectamente definidos y los puedo calcular mediante la gráfica y la definición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bien, habíamos visto que la definición se cumple para cualquier circunferencia de radio r. Por simplicidad vamos a trabajar en este caso con una circunferencia de radio 1. Radio va a ser igual a 1. Con lo cual nuestra ecuación nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio cuadrado igual a 1. ¿Bien? Pero acabamos de ver que el coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi es igual a 1, con lo cual vamos a decir que para nuestra circunferencia, si el radio es igual a 1, entonces cuando yo barro un ángulo phi y llego hasta un punto P de coordenadas x, y, esa coordenada en x va a ser igual numéricamente al coseno de phi. ¿Por qué? Porque es x sobre r, que r es 1. Y esto va a ser numéricamente igual al seno de phi. ¿De acuerdo? Bien. A ver, perdón. Bien. Vamos a calcular entonces, vamos a marcar algunos de estos puntos e ir identificando cuáles son los ángulos. ¿Bien? Aquí lo que hice fue dibujar otra circunferencia. Bien, vamos a decir que esta circunferencia tiene radio 1, con lo cual este punto tiene coordenadas 1, 0. Este punto de aquí arriba tiene coordenadas 0, 1. Este punto de aquí arriba tiene coordenadas menos 1, 0. Y este punto de aquí abajo tiene coordenadas 0, 1. ¿Por qué? Porque todas respetan la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien, la circunferencia de radio 1. Y las coordenadas las calculo rápidamente con el corte con los ejes. Son solución, digamos, ¿de qué ecuación? Y estos dos puntos, que son los cortes con el eje x, es resolver esta ecuación en simultáneo con ¿cuál ecuación? Y con la ecuación y igual a 0. Con lo cual, si y igual a 0, obtengo x cuadrado igual a 1 y obtengo dos soluciones posibles. X igual a 1, x igual a menos 1. Y ahí ya tengo los dos puntos armados. Lo mismo para los cortes con el eje y. Hago x igual a 0 y obtengo y igual a menos 1, perdón, me comí el menos, y igual a 1. Y obtengo esos otros dos puntos. Esos son ya puntos notables, ¿bien? Ahora lo que tenemos que ver es con qué ángulos se correlacionan esos puntos. ¿De acuerdo? Bueno, dijimos que este punto es el punto M, es el origen de los arcos. Quiere decir que si yo estoy en este punto, ¿bien? No recorrí ninguna longitud de arco. Phi vale 0. Con lo cual, este punto, el valor de x me da el valor del coseno de 0. Entonces voy a completar en esta tabla. El coseno de 0 es igual a 0. ¿Bien? A 1, perdón. Dios, ya empezamos con el pie izquierdo. El coseno de 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque es el valor en x del punto cuando recorrí una longitud 0, ¿bien? En mi circunferencia. Y el seno es la ordenada. Con lo cual, el seno de 0 es 0. ¿Bien? Y ya tengo un primer punto notable. Cuando estoy en este segundo punto notable, que ya lo tengo identificado, ¿qué coordenadas tengo? En x, 0. X dijimos que era el coseno. ¿Qué longitud de arco recorrí hasta este punto? Bueno, habíamos estudiado que la longitud de todo el perímetro es 2pi por r. En este caso, como la circunferencia es unitaria, la longitud del perímetro total es 2pi. Si yo llego a este punto, recorrí la cuarta parte de la circunferencia, con lo cual la longitud, ¿bien?, de este arco, llamemos a este ángulo notable phi 1, ¿bien?, la longitud de phi 1 va a ser igual, ¿bien?, ¿a cuánto? A la cuarta parte de la longitud del perímetro total. Pero la longitud del perímetro total, ¿quién es? 2pi. Con lo cual, la longitud de ese ángulo notable es pi dividido 2 cuando hago la correspondiente simplificación. ¿Bien? Con lo cual, el coseno de pi sobre 2 me va a dar la abscisa de ese punto, 0. El coseno de pi sobre 2 vale 0. El seno de pi sobre 2 va a valer 1. ¿Bien? Y vamos completando ya la tabla de a poco.
voy a graficar, ¿bien? Vamos a graficar en color verde el seno de phi, ¿bien? Y en color rojo el coseno de phi. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos que obtuve? Y para phi, ¿bien? El eje horizontal va a ser el ángulo phi que recorro y el eje vertical va a corresponderse con la función, ¿bien? En verde voy a graficar la función seno y en rojo la función coseno. Entonces tenemos que para 0 paso por el punto 0, 1, ¿bien? Con la función roja, la función coseno. Y la función seno, la verde, arranca en 0. Fíjense, en pi sobre 2 acabamos de ver que el seno va a valer 1. Bien, voy a hacerlo bien. Vamos a poner la regla en vertical para ver bien cuál es el punto. Entonces en pi sobre 2 tengo que el seno, mi función verde, va a pasar por este punto. ¿Bien? Y mi función roja va a valer 0. Va a pasar por, perdón, se pegó la regla, va a pasar por este otro punto. ¿Bien? Ahora, hay muchas maneras. Yo podría decir que voy a recorrer esto en línea recta. Podría subir y bajar. ¿Bien? O sea, hay muchas maneras de unir estos dos puntos. Pero vamos a estudiar y pensar un poquito qué es lo que pasa. Vean esto. A medida que yo voy barriendo ángulos entre 0 y pi sobre 2, ¿bien? El valor del coseno, que es el valor de x, se va a ir achicando. ¿Observan? Entonces, el valor del coseno va a ir reduciéndose desde 0 hasta 1. ¿Bien? Entonces la gráfica va a tener más o menos un comportamiento por el estilo. ¿Bien? Y por otro lado, el seno va a ir creciendo. A medida que el ángulo que voy recorriendo es cada vez más grande, el valor de i va subiendo hasta 1. Va a tener un máximo en 1 y después va a empezar a bajar cuando me pase, cuando el ángulo sea más grande. Pero en este intervalo estamos seguros que las dos gráficas, tanto la verde como la roja, la verde va a ser siempre creciente, la roja va a ser siempre decreciente y va a estar entre 0 y 1 los valores de imagen. ¿Bien? Entonces vamos a calcular algunos puntos más para darle un poquito más de precisión. ¿Cómo calculo esos otros puntos notables intermedios? De la siguiente manera. Por un lado, un punto característico sería partir al medio, ¿bien? Partir al medio el cuadrante. ¿Cómo parto al medio el cuadrante? Este ángulo, ¿bien? Si lo pensamos en ángulos de grados sexagesimales, como aprendimos en el colegio, es de 90 grados, ¿bien? Lo cual se corresponde con el ángulo que habíamos visto, pi sobre 2 en radianes. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero partir al medio, bien, voy a trabajar con un ángulo de 45 grados. ¿De acuerdo? Voy a tener esta situación. ¿Qué pasa si parto al medio el cuadrante? ¿En cuánto estoy partiendo? Bien, o sea, tenía a la circunferencia partida en 4 cuadrantes y a su vez lo partí a la mitad. Quiere decir que este ángulo que estoy recorriendo ahora, hasta este punto, ¿bien? Este ángulo va a ser la mitad del ángulo que habíamos encontrado que era correspondiente a un cuarto cuadrante. Va a ser la mitad de pi sobre 2, es decir, va a ser pi sobre 4. ¿Bien? Ese ángulo es pi dividido 4. Y ahora hay dos maneras de pensar esto, ¿bien? Que son las siguientes. Por un lado podríamos pensar, podríamos resolver, trabajar con un triángulo, ¿bien? Que si este ángulo, ahora que lo partí al medio, es de 45 grados, ¿bien? Vamos a borrar este 90 porque ahora molesta. Si puedo borrar únicamente ese número, no puedo. Ahí, hacemos con la goma. Bien. Ahora tengo aquí un ángulo que es de 45 grados, acabamos de ver, y se corresponde con pi sobre 4 en radianes. Este ángulo es de 90.
sabemos que la suma de los triángulos de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados, con lo cual este otro ángulo de acá tiene que ser 45 grados. Con lo cual tengo un triángulo isósceles. ¿Bien? ¿Qué significa que un triángulo es isósceles? Que dos de sus lados miden lo mismo. Este lado, que es la hipotenusa, sabemos que mide 1. ¿Por qué? Porque el radio de la circunferencia mide 1. Y este punto va desde el origen hasta la circunferencia. Con lo cual, sabemos a ciencia cierta que mide 1. Esta cantidad mide x. Si acá asociamos a este punto con x, ¿bien? Coordenadas x, y. La base del triángulo mide x, la altura mide y. Pero ¿qué pasa? Como el triángulo es isósceles, x tiene que ser igual a y, chicos. Entonces, ¿qué tengo? Un sistema de dos ecuaciones. La ecuación de la circunferencia, con dos incógnitas. La otra incógnita es x igual a y. ¿Bien? Que si prestan atención, la recta que pasa por el origen y tiene esta pendiente de 45 grados es la recta de ecuación y igual a x. Y igual a x. Nada que ver, igual a 4x estaba escribiendo. Tengo y igual a x, ¿bien? Esa es la ecuación de esta recta. Si yo la extiendo, obviamente, va a pasar por este otro punto que también marqué en verde en mi gráfica. Entonces, resolviendo estas dos ecuaciones en simultáneo, voy a obtener las siguientes soluciones. Si yo introduzco, bien, hago sustitución, introduzco esto en la segunda ecuación, en la primera, obtengo x al cuadrado más x al cuadrado es igual ¿a quién? A 1. Es decir, 2 veces x al cuadrado es igual a 1. X al cuadrado es igual a 1/2. ¿Bien? Y de aquí obtengo dos soluciones posibles. ¿Por qué? Porque si yo calculo la raíz cuadrada de ambos miembros, del lado derecho queda fácil el 1 sobre raíz de 2, que es igual a raíz de 2 sobre 2, ¿bien? Y del lado izquierdo tengo el módulo de x, con lo cual tengo dos soluciones, una negativa y una positiva, ¿bien? Como el ángulo con el que estoy trabajando es pi sobre 4, es positivo, me voy a quedar con la solución positiva, ¿bien? Pero la solución negativa, ¿cuál se va a corresponder? Y se va a corresponder con este punto, porque nosotros hicimos la intersección entre la circunferencia y la recta. Esa intersección me da dos puntos. Uno de los puntos es este de aquí, el otro punto es este de aquí. ¿Bien? Con lo cual obtuve dos valores posibles para x. ¿Bien? X igual a raíz de 2 sobre 2 y x es igual a menos raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? Dijimos, primer cuadrante, ángulo pi sobre 4, la solución es la positiva. Entonces, en pi sobre 4, x vale raíz de 2 sobre 2. ¿Quién es x? El coseno de phi. Raíz de 2 sobre 2. ¿Y cómo calculo el seno a partir del coseno? Bueno, utilizo la identidad trigonométrica. Recuerden, el seno cuadrado de phi es igual a 1 menos el coseno cuadrado de phi. Bien, sabemos que esto es x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Que el seno cuadrado de phi, acuérdense que es igual a y al cuadrado, pero y era igual a x, con lo cual y, de nuevo, va a ser, el módulo de y, mejor dicho, va a ser raíz de 2 sobre 2, lo cual me da dos soluciones posibles, y nuevamente, para este ángulo de pi sobre 4, perdón, lo anoté en pi sobre 6, y esto era en pi sobre 4, tengo que el coseno y el seno valen, en ambos casos, raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? De acuerdo. Entonces ya tengo, bien, la información, fíjense, desde 0 hasta pi sobre 2, es la información de mi primer cuadrante. ¿De acuerdo? Si lo hacen con la calculadora, raíz de 2 sobre 2, voy a borrar un poco, perdón, esto se va a veces de escala, voy a borrar un poco la gráfica, porque ya tenemos el resultado y los valores medio que no nos interesan mucho. Opa. Hacemos ahí. Recuerden como referencia que este era el origen de los arcos. Bien. Bueno, ¿qué es lo que obtuvimos? Hicimos
calculamos pi sobre 4. Si yo quiero realizar la gráfica, pi sobre 4 va a estar a mitad de distancia entre 0 y pi sobre 2. Fíjense que puse puse una referencia cada 4 cuadraditos. Entonces tengo 12 cuadraditos entre 0 y pi sobre 2. En 6 cuadraditos aquí voy a tener el pi sobre 4. ¿Bien? Y obtuve que en pi sobre 4 las dos gráficas pasan por el mismo punto. ¿Bien? Que sería raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto es raíz de 2 sobre 2? Raíz de 2 sobre 2 es 2 dividido 2 es 0,707 aproximadamente. Bien, vamos a ver cuántos cuadraditos tengo entre el 0 y el 1. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 16 cuadraditos, bien, entre el 0 y el 1. Al tener 16 cuadraditos entre el 0 y el 1, vamos a marcar la mitad, va a estar en 8 cuadraditos. 4, 4, 4, y ahí lo tengo partido en 4, bien, que tengo aquí el 0,5, aquí el 0,25 y aquí tengo el 0,75. Bien, entonces mi gráfica va a estar en 0,7 para este punto, que va a estar un poquito por debajo del 0,75, bien. Tendría el punto rojo, bien, y el punto verde que va a ser coincidente, va a estar encima, bien. Entonces, si yo quisiera ahora graficar, podría darle un poquito más de precisión. Sé que voy a tener algo por el estilo, bien, y aquí voy a tener algo por el estilo, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense que tengo aquí yo ya marcado en la gráfica estos otros dos que también van a ser ángulos notables, ¿bien? Tengo por un lado este valor que sería, fíjense, es partir el intervalo pi sobre 2 en 3. Esto sería pi sobre 6. Y este valor sería 2 pi sobre 6 o pi sobre 3. ¿Bien? O sea, estoy partiendo el intervalo pi sobre 2 en 3, es pi sobre 2 por 1/3 me da pi sobre 6, pi sobre 2 por 2/3 me da pi sobre 3. ¿Bien? De acuerdo. A ver. ¿Qué pasa para esos valores? Bien, para construir los valores, bien, para calcular los valores en esos dos ángulos, vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo aquí lo tengo ya marcado, fijo, el punto, bien, este valor, fíjense, si yo al cuadrante lo parto en 3 partes iguales, tengo que cada uno de estos ángulos, este de aquí, perdón por la falta de pulso, este de aquí, este otro y este otro, cada uno mide pi sobre 6, ¿de acuerdo? Entonces, para construir en pi sobre 6, vamos a trazar otros triángulos, bien, pi sobre 6 se corresponde con un ángulo de 30 grados en el sistema sexagesimal. Tengo el siguiente triángulo. Este triángulo de aquí. Y voy a trabajar con dos triángulos en realidad. Y tengo otro. Y acá pongo el 30 grados para abajo. Tengo el otro valor. Correcto. Ahora, presten atención. Aquí tengo un ángulo recto. Bien. Vamos a trazar en medio una línea horizontal roja para identificar que estoy trabajando en realidad con tres triángulos. Bien. El de arriba, el de abajo y el triángulo que resulta de la unión de los dos. Bien. ¿Qué pasa si trabajo con el triángulo de arriba? Este ángulo de 90 grados. Este ángulo sabemos por el estudio que estamos realizando que es de 30 grados. ¿Bien? La suma de los triángulos internos del triángulo tiene que dar 180. 30 más 90, la diferencia de 180, este ángulo es de 60. ¿Bien? Con un razonamiento similar, este ángulo también es recto, este ángulo es de 30 y este último también es de 60. ¿Bien?
Ahora concentrémonos en el triángulo de afuera. Este ángulo de aquí es de 60 grados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la suma de los dos. Y la suma de los tres me tiene que dar 180. ¿Qué es lo que tengo? Un triángulo equilátero. Y sé la longitud de este triángulo, ¿bien? De cada lado de ese triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque el radio sigue siendo 1, recuerden, ¿bien? Con lo cual, esta longitud es 1, esta otra de aquí también es 1, y al ser un triángulo equilátero, esta longitud de aquí es 1. Pero ¿cómo construimos estas longitudes? Y planteamos que eran dos triángulos iguales, invertidos, espejados y puestos juntos. Entonces, la longitud de este segmento, que ahora voy a pintar, ¿bien? De verde. ¿Por qué lo pinto de verde? No es arbitrario, porque lo estoy asociando con el seno. Esta longitud es el valor de la ordenada. Es el valor de I, del punto. ¿Bien? El punto tiene coordenadas, recuerden. X, Y. ¿Bien? X es el valor del coseno, Y es el valor del seno. Y acabamos de deducir que vale 1/2. ¿Bien? Entonces, gráficamente nos damos cuenta que el seno del ángulo de 30 grados, o el equivalente en radianes, el seno de pi sobre 6, es 1/2. Y a partir de ese valor de 1/2, estamos en condiciones de calcular el coseno. ¿Bien? El coseno, aquí va a ser igual. Y se cumple esta relación. El seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi es igual a 1. El seno sabemos que vale 1/2. Entonces tengo el coseno cuadrado de phi tiene que ser igual a 1 menos 1/2, que es el seno, elevado al cuadrado. Esto da 1/4. 1 menos 1/4, obtenemos que el coseno cuadrado de... Perdón, phi ya lo reemplazo. Acá tenemos que phi es pi sobre 6. Estamos estudiando este ángulo notable. Entonces el coseno cuadrado de pi sobre 6 me tiene que dar 3/4, que es la diferencia de 1 menos 1/4. ¿Bien? Y esto me da dos soluciones posibles. El coseno de pi sobre 6 va a ser la raíz de 3/4, que sería la raíz de 3 dividido 2, o el coseno de pi sobre 6 tiene que ser igual a menos la raíz de 3 dividido 2. Como estamos trabajando en un ángulo entre 0 y pi sobre 2, sabemos que trabajamos en el primer cuadrante, el coseno y el seno son valores positivos, así que nos quedamos con el valor positivo. ¿Bien? Porque estoy a la derecha del 0. ¿Y el coseno quién es? El valor de x. Entonces, entre los dos valores, el positivo y el negativo, tomo el positivo y obtuve que el coseno es la raíz de 3 positiva dividido 2. ¿Bien? De acuerdo. Voy a borrar un poco todos estos cálculos de abajo. Y ahora vamos a continuar. Completando esta tabla. ¿Cuál es el otro ángulo que tenemos? Pi sobre 3. ¿Con qué ángulo se corresponde pi sobre 3? Con un ángulo de 60 grados. ¿Bien? Aquí yo ya tengo el dibujo hecho. Está la circunferencia. Bien, recuérdense que cada puntito azul de esta circunferencia es un ángulo, es una fracción de la circunferencia que es la 12ª parte. Como la circunferencia completa es 2pi, entonces tengo que cada longitud de ese arco es pi sobre 6. Si voy hasta aquí, ahí tengo 2 pi sobre 6 o lo que sería pi sobre 3. ¿Bien? Con lo cual voy a construir el mismo triángulo ahora. Bien, me olvidé primero de marcar lo que pasaba. En pi sobre 6 dijimos que la función verde pasa por el punto 1/2, que sería 0,5. Es este punto de aquí. ¿Bien? Y la función roja pasa por raíz de 3 sobre 2. Vamos a borrar esta línea.
y estas de aquí. Si dejamos los puntos nada más, queda más precisa la gráfica. Raíz de 3 sobre 2 es 0,86. ¿Bien? Entonces más o menos 0,75 más 1 dividido 2 es más o menos el punto medio entre 0,75 me da 0,875. Entonces el punto sería más o menos por acá. ¿Bien? Ahí tendría, recuerden, raíz de 3 sobre 2 es el valor exacto. De acuerdo. El otro punto notable que dijimos ahora sí es pi sobre 3. Bien, vamos a trabajar de nuevo con mi circunferencia unitaria. Trabajamos con ahora el mismo problema. Fíjense, el problema es exactamente igual pero complementario. ¿Por qué digo que es complementario? Porque yo podría trabajar con los mismos triángulos, pero en esta posición ahora. Bien, obteniendo así este triángulo. Y exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? El ángulo que estamos barriendo, en este caso, es pi sobre 3. Bien, por complementario, la suma de este ángulo que dibujo aquí, bien, lo vamos a cambiar de color, en violeta. Este ángulo tiene que medir pi sobre 6. ¿Por qué? Porque la suma pi sobre 6 más pi sobre 3 me tiene que dar pi sobre 2, que es todo el ángulo, bien, que es un ángulo recto. Nuevamente, dibujé este triángulo, dibujé su simétrico, este también mide pi sobre 6, bien. Este ángulo, al estar trabajado sobre este triángulo recto, tiene que medir pi sobre 3, bien. O si lo pensamos, por ahí queda más fácil viéndolo en sexagesimales, que es lo que normalmente los estudiantes están más familiarizados. Este ángulo es de 60 grados. Para llegar a 90 grados, este otro es de 30. ¿Bien? Como aquí tengo un ángulo recto, este triángulo tiene que tener un ángulo de 60 grados en esta posición. Lo mismo, este otro triángulo, como es el de la derecha reflejado, este ángulo es de 30 grados. ¿Bien? Al tener un ángulo recto, este tiene que ser de 60 para que la suma de 180. Y si pienso en el triángulo total, la suma de estos dos es 60, vuelvo a tener un triángulo equilátero. Esta longitud mide 1 porque es el radio de la circunferencia, esta también. Entonces esta longitud mide 1, con lo cual ahora esta porción, este cateto, mide la mitad. ¿Por qué? Porque es el triángulo partido en dos. Entonces este triángulo, esa posición, perdón, ese cateto mide un medio. ¿Bien? Pero ¿quién es el cateto de ese triángulo? Es el valor de x, del punto, ¿bien? Recuérdense que yo ahora barrí un ángulo, perdón por la falta de pulso, pero yo ahora barrí este ángulo que es pi sobre 3. Y al barrer a ese ángulo llego a un punto, y ese punto P tiene coordenadas x, y, donde x es el coseno y el seno. Acá vamos a calcular entonces el valor del coseno. El coseno de pi sobre 3 es un medio. ¿Bien? El coseno de pi sobre 3 es un medio. Y fíjense que es simétrico, es el seno de pi sobre 6. ¿Ven? Se va a invertir la situación. Ahora puedo calcular el seno. Sabemos que el seno cuadrado de pi sobre 3 más el coseno cuadrado de pi sobre 3 nos tiene que dar 1. ¿Bien? Ya calculamos el valor del coseno, dijimos que es un medio, con lo cual el seno cuadrado de pi sobre 3 tiene que ser igual a 1 menos un medio al cuadrado. Nuevamente esto nos da 3 cuartos y nuevamente obtenemos dos soluciones posibles. Raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2, nos quedamos con la positiva. ¿Bien? ¿Por qué? Porque trabajamos en el primer cuadrante y en el primer cuadrante siempre x e y son positivos. ¿Bien? Vamos a marcar estos valores entonces. Tenemos que para pi sobre 3, la función coseno vale un medio, va a pasar por este punto de aquí. ¿Bien? Y la función seno vale raíz de 3 sobre 2, va a pasar por este punto que es simétrico con este otro. ¿Bien? Entonces ahora sí estamos por ahí más seguros con este conjunto de puntos, sabiendo que
lo que habíamos analizado hoy, a medida que voy aumentando el barrido del ángulo, bien, el seno va a ir creciendo y el coseno se va a ir achicando y pasa por esos ángulos notables, podemos unir esos puntos y vamos a tener una gráfica de este estilo y vamos a tener un máximo en 1, ¿bien? A partir del 1 en pi sobre 2 en adelante sabemos que el seno va a achicarse, entonces va a bajar, ¿bien? No sabemos todavía cómo, pero sabemos que ahí tenemos un máximo y baja. Y el coseno va a partir desde 1 y a medida que va aumentando el ángulo de barrido se va a ir achicando, pasando por todos esos puntos notables que ya marcamos, hasta que en pi sobre 2 el coseno, que es el valor de x, en pi sobre 2 vale 0. Después, fíjense, el coseno se va a hacer negativo, va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque a medida que sigo barriendo ángulos voy a valores de x negativos, ¿bien? Ahora vamos a estudiar un poquito más en general esos valores para no detenernos tanto. Porque se puede hacer el mismo estudio para todos los puntos que acabo de hacer, pero ya con la información del primer cuadrante podemos completar el resto de la tabla. ¿Bien? Tengan presente que este es el primer cuadrante, el tercero y pi sobre 2. Desde este valor hasta pi voy a tener, vamos a cambiar de color, el segundo cuadrante. Desde pi hasta 3 medios de pi voy a tener el tercer cuadrante. Y desde el 3 medios de pi hasta 2pi voy a tener el cuarto cuadrante. ¿Bien? ¿Y qué pasa para los otros valores, no? O sea, nosotros estamos estudiando qué pasa con el ángulo entre 0 y 2pi. Bueno, vamos a limpiar un poco esta gráfica. Cuando yo barro un ángulo mayor que el 2pi, o sea, en 2pi volví al punto inicial, ¿bien? Entonces tengo una propiedad muy interesante y que es la siguiente, que el seno, la función trigonométrica, evaluado en 2pi, va a ser igual al seno evaluado en 0. Y el coseno evaluado en 2pi va a ser igual al coseno evaluado en 0. ¿Bien? Esto se cumple en particular para el 0, pero se cumple en general para cualquier valor de phi. Si yo tengo un ángulo phi, ¿bien? Llegué a este punto, por ejemplo. Si yo desde este punto doy una vuelta completa, le sumo 2pi, ¿bien? El seno de phi más 2pi va a ser el mismo valor de ordenada. Y el coseno de phi más 2pi va a ser el mismo valor de abscisa. Con lo cual, el seno de phi más 2pi va a ser igual al seno de phi. Y el coseno de phi más 2pi va a ser igual al coseno de phi. Y esto no importa si doy 1, 2, 20, 30 vueltas o doy vueltas en el sentido contrario, ¿bien? Menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, etc. Lo importante es que sea un número entero. Entonces podemos generalizar este resultado multiplicando por k ambos miembros, ¿bien? Donde tenemos el 2pi, ¿bien? Queda 2, queda muy feo, 2pi por k, ¿bien? Y aquí, bueno, quedó lo mismo, el orden de los factores del entero producto, con k perteneciente a los enteros, ¿bien? De manera tal que estudiando la gráfica entre 0 y 2pi podemos obtener la gráfica en todos los reales, ¿bien? Que es el dominio de nuestras funciones seno y coseno. De acuerdo. Vamos a marcar el resto de los valores notables que son los más fáciles, que son pi. Fíjense, cuando el ángulo de barrido vale pi, llegué a este punto, el de los dos cuadrantes. El coseno vale menos 1, el seno vale 0. Bien, voy a ir más rápido ahora. Entonces, el coseno de pi es menos 1, el seno de pi es 0. Bien. Tengo los valores aquí marcados. En pi tengo que el coseno vale menos 1. Vamos a poner la regla para marcarlo bien. El seno vale 0. ¿Bien? En 3 medios de pi, que sería, tengan presente que pi sobre 2 es un cuarto de vuelta. Entonces 3 medios de pi son 3 cuartos. 1, 2, 3 cuartos, llegué a este punto. El coseno de 3 medios de pi va a valer 0.
Coseno de 3 medios de pi va a valer 0. Y el seno de 3 medios de pi va a valer menos 1, el valor de i. ¿Bien? Y en 2pi habíamos dicho que volvemos a la condición inicial, volvemos al 0. Entonces los valores se repiten. Si en 0 tenía 1 y 0, en 2pi va a ser nuevamente 1 y 0. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos bastante completa esta situación. ¿Cómo completamos los demás con los simétricos? Fíjense, ¿quién es este valor? 3/4 de pi. 3/4 de pi va a ser igual a 1/4 de pi más pi sobre 2. Es decir, vamos a borrar un poquito. El ángulo de barrido va a ser 1/4 de pi más un cuadrante. Llego hasta este punto. ¿Bien? Otra forma de verlo sería la siguiente. 3/4 de pi es igual a pi menos 1/4 de pi. Entonces, si pi es media longitud de arco, cuando estoy en pi estoy en este punto. Le resto 1/4 de pi, vuelvo 1/4 para atrás, llego hasta este punto verde. ¿Bien? Y fíjense que el punto es simétrico con este que es pi sobre 4. ¿Bien? Entonces vamos a trazar. Lo voy a hacer sin la regla para no ir moviéndola todo el tiempo. Pero si vemos que este punto es simétrico, el valor del seno, que es el valor de i, es el mismo. Entonces, el seno de 3/4 de pi es igual al seno de 1/4 de pi. Es raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? Y ahora, ¿qué es lo que sé? Que el coseno, que es el valor de x, es negativo. Entonces, si voy a mi ecuación, que es... Perdón, borré todo. Aquí había dicho que el seno era raíz de 2 dividido 2. El coseno va a ser más menos, bien, para anotar, o mejor dicho, el módulo del coseno va a ser la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado. El seno al cuadrado va a ser 1/2. Entonces me queda 1 menos 1/2. La raíz cuadrada es raíz de 2 sobre 2. Esto tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Me quedo con la negativa por el cuadrante en la que estoy. Esto me da menos raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? Lo mismo para 5/4 de pi. Para 5/4 de pi llego a este otro punto, ¿bien? Que va a ser simétrico de este. ¿Bien? Entonces trazo una vertical. Y ese punto simétrico, ¿bien? Que va a tener la misma coordenada en x y en la coordenada en y va a ser la misma con el signo cambiado. Entonces, en ese tercer cuadrante, el 5/4 de pi, ambas van a valer menos raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? Y finalmente, en el último punto, que es este de aquí, que es 7/4 de pi, perdón, y todo, ahora se tildó todo, ahí está. Ahí va. En este punto de aquí, ¿bien? Vamos a tener que en 7/4 de pi, este es simétrico, en el cuarto cuadrante el seno es negativo, el coseno es positivo. Entonces tengo raíz de 2 sobre 2, positivo el coseno y el seno negativo, menos raíz de 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Bien. Aquí borré, esto era menos 1, 0. Bien. Son muy simétricas estas funciones trigonométricas, entonces con estas formas de trabajo, con líneas rectas, podemos ir terminando de completar la tabla. ¿Quién sería este ángulo que continúa, que es 2/3 de pi? 2/3 de pi lo puedo pensar como 4/6 de pi, con lo cual tengo 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Llegué hasta este valor de acá. El valor 2/3 de pi, es simétrico el punto con este otro. Entonces el seno va a coincidir con el seno de este valor. Este valor era, recuerden, un pi sobre 3. Entonces el seno de 2/3 de pi va a ser igual a el seno de pi sobre 3, va a ser raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Y el valor de x va a ser el mismo valor con el signo cambiado. Entonces tengo en pi sobre 3 era 1/2, ahora tengo menos 1/2. ¿Bien? Fíjense cómo es coherente y en el segundo cuadrante el coseno es negativo y el seno es positivo. ¿Bien? Me falta 5/6 de pi. 5/6 de pi es este punto de aquí que es simétrico con este otro. El seno vale lo mismo,
el seno va a valer 1/2, porque va a valer lo mismo que en pi sobre 6, ¿bien? Simétrico simétrico con este punto de aquí, que es pi sobre 6, ¿bien? Tengo 1/2 y el coseno va a cambiar de signo, va a ser, en este caso, perdón, lo completé al revés, el coseno es 1/2 y el seno va a ser menos raíz de 3 sobre 2, ¿bien? Si quiero ir completando la gráfica, bien, ¿qué es lo que sabemos? Que en pi, perdón, esto lo moví para el diablo, aquí tengo el 1, bien. El coseno está en 1, el seno está en 0 y los valores intermedios, ¿bien? El valor intermedio, acuérdense que sería 3/4 de pi, 3 pi sobre 4. En ese valor intermedio, tanto el seno, perdón, ahí no van a valer lo mismo, sino que voy a tener que la gráfica del seno va a ser simétrica. Bien, moví toda la gráfica, por eso está desfasado. La gráfica del seno va a ser simétrica, este punto va a estar por acá, este punto que era el coincidente va a estar por acá, el 1/2 va a estar por aquí y aquí el 0, ¿bien? Va a ser una cosa más o menos así, perdón por la falta de pulso, y pasa por el 0, ¿bien? Más o menos, va a estar un poquito más alta en realidad. Y la del coseno va a ir bajando, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a tener? Y quedaron, creo, corridos los valores, porque corrí los ejes, ¿bien? Pero no importa, vamos a ir más o menos hasta acá, ¿bien? Va a pasar por los mismos valores notables. En 7/6 de pi, ¿qué va a pasar en el tercer cuadrante? ¿Quién es 7/6 de pi? Voy borrando. 7/6 de pi es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/6 de pi. Llegué hasta este punto que es simétrico con este. ¿Bien? ¿Este punto cuál era? Este punto era 5/6 de pi. ¿Bien? El ángulo barrido. Y en este 7/6. Fíjense, el coseno va a valer lo mismo y el seno va a valer lo mismo cambiado de signo. Entonces uso la información que ya tengo aquí. Dije que el coseno vale lo mismo. Menos raíz de 2 sobre 2. Perdón. En 5/6. Menos raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Y el seno va a valer 1/2 cambiado de signo, menos 1/2. ¿De acuerdo? Y aquí va a ser invertido, aquí va a ser, en el tercer cuadrante son ambos negativos, aquí voy a tener menos 1/2, aquí voy a tener menos raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? ¿Qué va a pasar en 5/3 de pi? ¿Cuántos son 5/3? 10/6. ¿Bien? ¿Cuántos son 10/6? Bueno, cada punto azul es un sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es este punto de aquí. Este punto de aquí es simétrico con este de arriba. Bien, y este de aquí habíamos dicho que era pi sobre 3. Entonces, el coseno va a valer lo mismo que en pi sobre 3, porque es positivo ambos. Bien, el coseno de pi sobre 3 era 1/2, entonces aquí voy a tener 1/2 positivo. Y el seno va a ser negativo. Va a valer lo mismo que en pi sobre 3, raíz de 3 sobre 2, con el signo cambiado. Menos raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Y aquí voy a tener finalmente raíz de 3 sobre 2 y aquí voy a tener menos 1/2. Con lo cual, si continúo con la gráfica, recuerden, en 3/2 de pi, aquí se me anula el coseno y el seno en este valor pasa a ser negativo. ¿Bien? En 2pi el seno vuelve a ser 0 y el coseno vuelve a 1. ¿Bien? Esos son los puntos más notables, los más característicos. Vamos a hacerlo con una regla, hacerlo bien. Tenemos que el coseno vuelve hasta este punto. ¿Bien? Atravesando lógicamente los valores notables que son 1/2, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? En cada caso, tanto positivo como negativo, pero tenemos que en estos valores, en este cuadrante, fíjense, ambos son negativos, entre pi y 3/2 de pi, y aquí se hace positivo y se une con este punto de aquí, perdón por la imprecisión de la gráfica, pero no quiero alargar más el video.
Y aquí tenemos una situación por el estilo, ¿bien? Este valor de cruce va a ser raíz de 2 sobre 2, recuerden. En este caso negativo. Y aquí va a ser más raíz de 2 sobre 2, ¿bien? Está mucho más preciso este cuadrante, que es el que hice más, con más detalle. Y aquí vamos hasta raíz de 2 sobre 2. Entonces, si yo ahora grafico, voy a abrir el GeoGebra, y grafico estas dos funciones trigonométricas, ¿bien? Vamos a decir y igual a seno de x y igual a coseno de x. Aquí me cambió los colores, no importa, yo el coseno lo había marcado en rojo y el seno en verde, no importa. Ahí lo cambio para que queden los mismos colores que habíamos trabajado, ¿bien? Y vamos a concentrarnos únicamente en nuestros valores, que son entre 0 y 2pi. ¿Quién es 0 y 2pi? 0 y 6,28 aproximadamente, que es este número que está por aquí, ¿bien? Noten cómo quedó la gráfica. ¿Ven? Aquí el punto de intersección, lo pueden ver, si hacemos zoom, se va a acercar a raíz de 2 sobre 2, que es 0,7. El otro punto de intersección va a ser en menos raíz de 2 sobre 2. Pero ven que la gráfica entre 0 y 2pi y para todos los reales está acotada entre menos 1 y 1 en ambos casos. Y bueno, la gráfica es periódica. Quiere decir que si yo recorto esa gráfica entre 0 y 2pi, la copio y la pego, obtengo siempre la misma gráfica. ¿Bien? Bueno, se extendió un poco el video por ahí. Espero que les sea útil. Y en un próximo video voy a explicar un poco cómo, a partir de la información que ya tenemos con seno y coseno, podemos calcular y estudiar la función tangente y ver la periodicidad, entre otras cosas, de la tangente, que es distinta a la periodicidad del seno y el coseno. Espero que les haya gustado y cualquier inquietud me dejan en el comentario. Un saludo.